Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, a ver, hoy no almorzaron, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Somos bendecidos en Cristo Jesús. Y bueno, esto es una realidad. Necesitamos saber, sabemos que somos bendecidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad. Pero para que nosotros podamos vivir, disfrutar y caminar en esa realidad, tiene que ver en nosotros un cambio de mentalidad. Si en nosotros no existe un cambio de mentalidad, creo que ahí es donde radica el mayor problema en la vida de los hijos de Dios, que queremos vivir todos los beneficios de ser hijos de Dios, porque sabemos que ser hijo de Dios tiene beneficios muy grandes, tiene beneficios eternos. Pero si nosotros no sabemos o no identificamos quiénes somos, si nosotros no entendemos cuál es nuestra realidad en Cristo Jesús, pues aunque tengamos todos esos beneficios, vamos a seguir viviendo vidas que están fuera del diseño eterno de Dios. Entonces, ahora que estamos en Cristo, tiene que haber un cambio de mentalidad. Para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros, es necesario que haya en nosotros un cambio de mentalidad. No podemos caminar, no podemos vivir, no podemos expresar la vida del Espíritu si seguimos pensando y haciendo las cosas que aprendimos tiempo atrás. Y creo que esta fue una de las demandas más fuertes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenía que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Ahora, ¿por qué es que Dios nos pide o nos exige un cambio de mentalidad? Porque Dios ha hecho en nosotros algo nuevo. Porque Dios nos ha dado a nosotros una vida nueva, porque Dios nos ha permitido ahora ser participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, Dios nos pide un cambio de mentalidad y que alineemos nuestra vida a la vida del Espíritu. Pero si nosotros queremos seguir operando con la vieja manera de pensar, con todo aquello que aprendimos en el pasado, con todo aquello o las maneras en las que operamos en el pasado, creo que ahí es donde radica el problema en los hijos de Dios. De hecho, ayer leyendo, yo leía en el Evangelio según San Marcos 2:21 al 22, que cita lo siguiente, porque es importante esto. Dios nos ha dado una vida espiritual, Dios nos ha dado una vida nueva, pero jamás Dios ha pretendido que nosotros remendemos nuestra pasada manera de vivir o que remendemos la manera en la que operamos con la vida nueva que tenemos ahora en Cristo Jesús, sino que lo que Dios quiere ahora, que toda la información, todo lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo, que lo filtremos y que nosotros operemos desde la mente de Cristo, desde la mente espiritual. Fíjate lo que dice Marcos 2:21 al 22, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tirará de lo viejo y se hace peor la ruptura. Ahora, cuando tú quieres empalmar, cuando tú quieres remendar la palabra espiritual con una mente natural, ¿qué es lo que pasa? No te da, o sea, de ninguna manera te va a dar. Y ese ha sido el mayor problema que tiene la gente, porque cuando empieza a conocer la Escritura, aunque ya es nacido de nuevo, pero quiere seguir filtrando las cosas desde la mente natural. Por eso es que muchas veces dice, es que esto es mucho, es que esto no lo puedo entender, es que esto no lo puedo asimilar, es que esto es difícil. Pero fíjate, continúa diciendo aquí la Escritura:
Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, si entendemos esto, ¿qué es un odre? Primero vamos a entender qué es un odre. Un odre es un recipiente de cuero, ¿sí? Donde se ponía el vino, y ustedes saben que el vino cuando se fermenta suelta ciertos gases, entonces es un recipiente que se sellaba, y cuando se ponía el vino nuevo, pues el vino nuevo, al despedir esos gases, el recipiente tomaba todo tipo de formas, porque el recipiente de cuero nuevo es flexible. Pero cuando tú pones vino nuevo en un odre viejo, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba según lo que dice la Escritura? Pues se revienta, no aguanta, no resiste. Cuando nosotros queremos filtrar, cuando nosotros queremos entender la Escritura desde la vieja naturaleza, no te va a dar. Sencillamente vas a tronar. Sencillamente dices que yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no puedes experimentar esa vida nueva a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso es importante el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad va acomodando lo espiritual a lo espiritual. El cambio de mentalidad nos lleva a entender cuál es nuestra realidad en Cristo, cuál es nuestra posición, desde dónde nosotros ahora estamos operando. Pero también el cambio de mentalidad nos ayuda a que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a que el reino de Dios, el gobierno de Dios se exprese en la vida de cada uno de sus hijos. Mateo 4, versículo 16 al 17, cita así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, dice que había un pueblo asentado en tinieblas. Mira, esto no está tan distante de lo que nosotros, o la posición que nosotros teníamos. Nosotros estábamos totalmente en tinieblas. Las tinieblas son ausencia de luz, ausencia de Dios. Nosotros estábamos en algún tiempo ausentes de Dios. Pero dice que también la luz nos ha resplandecido. Pero cuando la luz te resplandece, la luz de Dios resplandece en tu vida, es necesario, lo que decía Jesucristo: cuando la luz te está resplandeciendo, es necesario que haya un arrepentimiento. Dile, está a tu lado, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de dirección. Cuando la luz llega a tu vida, es necesario que exista un cambio de dirección. No puedes seguir caminando, no puedes seguir operando en la misma manera que operaste en el pasado, ahora que la luz ha llegado a tu vida. Entonces, cuando la luz llega a tu vida, es necesario que a tu vida llegue un cambio de dirección. Porque el arrepentimiento tiene que ver con eso, con un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de entendimiento. Y sobre todo, lo más importante, un cambio de acciones. Tus acciones ya no pueden ser las mismas, porque si tú ahora en Cristo, tus acciones siguen siendo las mismas, pues podríamos dudar de que estés en Cristo. O sea, realmente, yo lo he escuchado de algunos apóstoles que dicen: podríamos dudar de que esta persona ha nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo comienza a experimentar en su vida cambios radicales.
Ahora, el arrepentimiento es un proceso de todos los días. No es el arrepentimiento, no es de que dices un día que estabas así bien tronado, que habías tocado hasta fondo, que tenías los problemas hasta el cuello y dijiste, Dios, ahora sí, yo me arrepiento de todo y ya. Y a partir de ese día ya cambiaron todas las cosas, ¿sí? No, no es así. El arrepentimiento es un proceso de todos los días, pues cada día se nos muestra lo que debe ser desarraigado de nuestras vidas. O sea, cada día se te va a ir mostrando aquellas cosas que tienen que ser desarraigadas de tu vida. O sea, no va a haber día que tú no vas a identificar, no va a haber día que tú no vas a saber que hay algo que tiene que ser desarraigado de tu vida. La Escritura habla de esas cosas que tienen que ser desarraigadas, deseos engañosos. En nuestra vida existen deseos engañosos que aparentemente dices, es que no es malo, no está mal, pero termina siendo un deseo engañoso porque terminas cayendo en el engaño. Y al caer en ese engaño, te das cuenta de que eso solamente te está sumiendo en un vacío cada vez más grande. Por eso es necesario que entendamos que el arrepentimiento es un proceso de todos los días. Vemos en la Escritura del hijo que no supo valorar la bondad de su padre. Al final de cuentas, este hijo tuvo que entender, al final de cuentas, este hijo encontró que debía cambiar la manera de pensar para que su manera de vivir cambiara. Quiero que me acompañes a Lucas 15, 20 al 24. No voy a leer toda la historia porque sé que la conoces, pero la Escritura cita así: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos cómo la actitud de este joven fue muy distinta a la actitud en un principio, ¿verdad? Porque en un principio este joven solamente pensaba en sí mismo. Pero llegó un momento que se dio cuenta que tenía que haber un cambio de mentalidad, y tenía que tomar acciones para que ese cambio no solamente era un cambio con palabras, porque muchas veces decimos, pues ya no me queda de otra, pues voy a tener que ir y ¿cómo le podemos decir? Humillarme, ¿no? Pero porque me conviene. Pero vemos que este hijo tuvo un cambio de mentalidad, pero también lo respaldó con sus acciones, porque llegó ante su padre y él no recibió un regaño, no recibió un reproche. ¿Qué recibió este hijo? El abrazo, ¿sí? El amor del padre, pero todavía al haber recibido eso, porque discúlpeme, pero es una realidad, ¿no? A veces nuestros hijos pasa que tienen alguna falta y regresan como si nada. Y más si como padre has tolerado algunas cosas, pues regresa como si nada y como si el asunto no hubiese pasado. ¿Es correcto eso? No, lo correcto es mostrar un cambio o mostrar arrepentimiento. Y este hijo lo mostró, porque no solamente al haber recibido, ya lo abrazó el papá y pudo haber dicho, pues ya, sin palabras todo esto. No, pero hubo una acción, ¿verdad? Que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, él reconoció que había faltado a Dios y que había faltado a su padre.
Por eso les digo, tiene que haber un cambio de mentalidad, pero el cambio de mentalidad nos lleva a tener acciones. Para poder experimentar el reinado de Dios, es necesario tomar determinación personal con firmeza y valentía. O sea, tenemos que ser firmes en esa determinación que hemos tomado, ¿verdad? Tenemos que ser valientes, porque sí es cierto, muchas veces necesitamos ser valientes para reconocer que hemos tenido faltas en nuestra vida. Tenemos que ser valientes para saber que en ocasiones hemos tenido faltas para con la esposa, para con el esposo, para con los hijos, para con los padres. Necesitamos ser valientes y reconocer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Debemos dejar atrás aquello que nos detiene en el camino hacia la madurez espiritual. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos y reconocemos aquellas cosas que nos detienen en el camino hacia la madurez espiritual. Y a veces podríamos decirlo así, estamos en dos corazones, ¿verdad? No podemos soltar algo, pero sabemos que hay cosas que ahora en Cristo necesitamos soltar para que nosotros avancemos hacia la madurez espiritual. Y yo sé que cada uno de ustedes identifica cuáles son aquellas cosas que se tienen que dejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos emprendiendo un camino nuevo, en una vida nueva, en una vida espiritual, en una vida que es eterna, en una vida que tenemos la certeza y la seguridad que proviene de Dios, y tenemos la fe, la certeza, la convicción de que Dios existe. Entonces necesitamos emprender ese camino en la fe que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora que tú has sido introducido al reino, ahora que has experimentado la vida nueva en Cristo Jesús, ahora que la luz ha resplandecido en tu vida, tú no puedes estar volteando a las cosas del pasado. Podemos ver en la Escritura cómo cuando no te desarraigas de las cosas del pasado, las cosas del pasado te pueden paralizar. Tenemos el ejemplo en la Escritura de la mujer de Lot. Dios dio indicaciones, y una de las indicaciones fue: no mires atrás, porque cuando tú miras hacia atrás, el pasado te puede paralizar. Yo sé que antes de Cristo, si pudiéramos dar el testimonio, ¿quiénes fuimos antes de Cristo? Créeme que aquí habría algunos fariseos que se rasgarían las vestiduras del que tiene sentado al lado. Pero todos tenemos un antes de Cristo. Y tampoco podemos detenernos en el pasado. En el pasado todos tuvimos nuestro pero, ¿sí? Todos tuvimos nuestro pero en el pasado. Pero para Dios lo importante es el hoy. ¿Quién eres ahora en Cristo? La vida que tienes ahora en Cristo. Si esas cosas del pasado todavía siguen ahora en Cristo, Houston, hay un problema. Realmente hay un problema. Tenemos un problema, y bien grande. Ahora,
Yo no te juzgo, pero solamente quiero que tú examines tu vida, que tú analices, identificas qué es aquello que te detiene, qué es aquello que no te ha permitido avanzar en Cristo, qué es aquello que te ha estado distrayendo, qué es aquello que no permite ese crecimiento, qué es aquello que te ha mantenido paralizado en tu vida, porque realmente hemos sido llamados a cosas grandes. Y algo que también tenemos que ser conscientes es de que la tarea podría parecer difícil. Pero algo que también necesitamos entender es que nosotros no estamos solos. Pues la Escritura dice que el Espíritu Santo es quien nos guía. Romanos 8, 26 al 30 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, muchas veces se ha tomado esta porción de la Escritura, ¿verdad?, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces decimos, es que yo amo tanto a Dios que a mí no me puede salir nada mal. O sea, tú dices que amas tanto a Dios, pero ignoras todo lo que Dios dice. Entonces no, la Escritura está diciendo sí, precisamente eso: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque dice que también a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú fuiste llamado para conformarte, para hacerte, para vivir dentro del propósito eterno de Dios. Cuando tú caminas dentro del propósito eterno de Dios, todo está presupuestado. Pero necesitamos entender esto, que fuimos llamados a caminar dentro del propósito eterno de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Si nosotros no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, vamos a fallar. Pero si nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu, créeme que no hay manera de que nosotros fallemos. Vamos a pasar por situaciones difíciles, incómodas. Eso es parte de la vida aquí en la tierra. Vamos a pasar por enfermedad. Eso es parte de la vida aquí en la tierra. Vamos a pasar por todo tipo de situaciones, porque estamos dentro del sistema del mundo. Y la Escritura es clara cuando dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Él ya venció al mundo, tú que estás en Cristo también tienes la capacidad de vencer el sistema del mundo. Entonces necesitamos entender que el reino de Dios, o que en el reino de Dios primero se experimenta una expresión interior. Nosotros experimentamos a Dios ahora desde nuestro interior. Dios gobierna nuestras vidas desde nuestro interior. Y esta expresión de Dios en nuestro interior permea todo nuestro ser. Lucas 17, 20 al 21 dice así: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios
está entre vosotros. Estaba hablando de Él, pero también está hablando de que ahora Él está en nosotros. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios ahora? En nosotros. Y aunque el reino de Dios ya está en nosotros, porque la Escritura dice que fuimos trasladados al reino de Dios, de la potestad de las tinieblas, ahora que estamos en Cristo, el reino está en nosotros, pero ¿somos gente gobernable? ¿Somos gente que se deje guiar por Dios? O todavía así como le decimos, espérame tantito, Señor, ahorita vengo, y todavía arreglamos los asuntos a nuestra manera. Porque ese ha sido un gran problema. Nosotros, fíjate, nosotros desde el momento que Cristo llegó a nuestra vida, nosotros somos gente espiritual. Lo hemos dicho muchas veces, la palabra secular no existe. Porque a veces clasificábamos las cosas espirituales que son las de la iglesia, las de los hermanos, y las cosas seculares, que son todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Déjame decirte algo, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Dios. La palabra secular no existe. Tengo un trabajo secular. No, tu trabajo es espiritual, porque es una asignación. No, eso es aparte de la iglesia. No, tú eres parte de la iglesia aquí y donde vayas. Tú eres parte de la iglesia. Entonces, tenemos que entender esto. Tenemos una asignación dada por Dios, pero el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Entonces, o por lo tanto, el reino provoca una conversión. Aquel que está en el reino, aquel que ha entendido el reino de Dios, aquel que se deja guiar por el gobierno de Dios, somos gente, o es gente que se expresan o que experimentan una conversión en sus vidas, que experimentan una conversión en su manera de pensar, que experimentan una conversión en su manera de hablar, que experimentan una conversión en su manera de vivir. Eso es lo que el reino, eso es lo que el gobierno de Dios hace. Por eso cuando se les llamó cristianos, a los cristianos, por primera vez, la gente decía, es que se comportan o son como pequeños Cristos, porque expresan a Cristo. Y la vida de cada hijo de Dios debe naturalmente expresar a Cristo. Lucas 13, 5 al 9 dice así: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Al reino al cual nosotros fuimos introducidos, de igual manera exige fruto. O sea, fíjate, esta higuera ya tenía 3 años y nada. O sea, no daba nada. Y no estamos hablando del tiempo, pero realmente dice, está inutilizando la tierra. O sea, no está cumpliendo su propósito, no está cumpliendo su función. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de la higuera, si tú fueras la higuera y viniera el Señor y dijera: a ver, vamos a ver, quiero cortar un fruto de esta higuera. ¿Sí se das cuenta?
¿Cómo es importante? O sea, y constantemente el Señor nos da la oportunidad de ser abonados, ¿verdad? De que tengamos crecimiento, de que podamos experimentar el fruto, de que podamos dar el fruto. Porque lo que Él espera, ¿qué es lo que Él puso en nosotros? Su Espíritu. ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿El fruto de quién? Del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cosa difícil nos ha pedido? No, porque ya puso su Espíritu. Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que la tierra en la cual hemos sido plantados, que es Cristo, ¿verdad? O la semilla que fue plantada en nosotros, que es Cristo, tiene que tener una expresión. Pero nosotros tenemos que ser dóciles, nosotros tenemos que preparar todo para que esa semilla tenga una expresión. Ahora, para que haya una expresión es necesario que nuestra mente sea renovada con los principios del reino de Dios. No hay de otra, no le puedes poner otra cosa sino los principios del reino de Dios. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo, no es un suceso. Eso es algo que tenemos que entender. Porque hay gente que le dice: Dios, dame sabiduría. Y así como que si Dios viniera y le hiciera ¡ping! Ya eres sabio. Estaría padrísimo eso, ¿no? Pero la sabiduría viene a través de conocerlo a Él, de abrazarlo a Él. Dice la Escritura de aprenderlo a Él, de tomarlo a Él, de recibirlo a Él, de entenderlo a Él. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, para que la renovación de la mente sea efectiva, debemos tener una rendición diaria. El proceso de formación es necesario para que el producto final sea de acuerdo al diseño o sea de acuerdo al molde. ¿Quién es el molde? Cristo. ¿Quién es el prototipo o quién fue el prototipo? Cristo. ¿A qué estatura fuimos llamados a tener? La estatura del varón perfecto. Entonces, para esto tiene que haber una rendición diaria. Cada día soy menos yo, pero cada día también hay una expresión mayor de Cristo. El culto racional no está limitado a un lugar. La gente se ha confundido y dice: voy al culto, ¿verdad? Y dice: voy al templo, al culto. Pero la carta de los Romanos nos habla de un culto racional que no está limitado a un lugar, no está limitado a cantar, no está limitado a orar. El culto racional es de manera permanente en todo lugar y se expresa en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, tú estás adorando a Dios cuando estás haciendo las cosas conforme a su voluntad, cuando estás haciendo las cosas como un hijo de Dios entendido, cuando estás viviendo y estás dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Ese es el culto racional. ¿Que nos congregamos para cantar? Sí, cierto, lo hacemos y está bien. ¿Que nos congregamos en un lugar? Sí, es cierto, lo hacemos. ¿Que nos unimos en oración? También lo hacemos. Pero el culto racional es todos los días. O sea, cada momento, a cada segundo,
Tú estás adorando a Dios con tu vida. Dios trabaja en la renovación de la mente para que se forme en nosotros la mente de Cristo. Y escucha esto: en cada nivel de gloria, Dios nos revela una verdad presente que establece un objetivo y nos define un estándar que debemos mantener. Dios nos lleva en niveles de gloria, y eso es algo que tenemos que entender. Lo que Dios hoy te permite, Dios hoy te permite cosas por el nivel de conocimiento, por el grado de conocimiento, por el grado de entendimiento, por el grado de madurez que tú tienes. Dios hoy te permite cosas, pero esas cosas mañana van a ser un estorbo. Si tú estás creciendo en Cristo y tú eres nuevo, Dios te permite cosas que no le permite a alguien que ya lleva una madurez mayor. Porque tú no puedes vivir como vivías hace 10 años que conociste a Cristo. No puedes seguir siendo la misma persona. No puedes seguir viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar a niveles más altos de gloria, a niveles más altos de responsabilidad, a niveles más altos de manifestación de su grandeza. Eso se llama crecimiento, y en la vida natural lo podemos experimentar. O sea, tú no le puedes exigir a un niño de 3 años lo que le exiges a un adolescente o a un adulto. Pero sí le puedes exigir a un adulto que viva una vida, por lo menos, escucha esto, por lo menos acorde a su edad. Por lo menos, ¿verdad? Digo por lo menos, porque creo que como hijos de Dios deberíamos tener niveles altísimos de calidad, por lo que conocemos, por la instrucción que tenemos, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque si realmente entendiéramos la guianza del Espíritu de Dios, viviríamos vidas que están muy lejos de cometer errores. No digo que no los cometamos, pero estaríamos muy lejos de cometer errores. Ahora, si tú ahora analizas la tecnología, los nuevos vehículos que tienen sensores de proximidad, o sea, ¿qué valor tiene un vehículo de esos? Tienen sensores casi de todo. Son más seguros. Pues tú no eres un vehículo de esos, tú eres mucho más, porque el Espíritu Santo nos guía en nuestra debilidad, y dice, y nos muestra lo que es la voluntad de Dios, y nos guía a vivir de una manera correcta. Y te decía que hay cosas que se nos permiten hoy, pero mañana son un estorbo. Fíjate el entendimiento al que llegó el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 13:11, dice así, y espero que también cada uno de nosotros lo podamos entender. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en su etapa de niño, pues vivió la etapa de niño, pero ahora en su etapa de adulto, pues dejó atrás las cosas de niño. Pero hay adultos
que en la actualidad no quieren dejar atrás las cosas de niños. Porque podemos ver gente que tiene 40, 50 y se sigue comportando como niño. ¿Por qué? Porque no le importa nada. Porque no ha querido renovar su entendimiento. Ahora, esto, no renovar nuestro entendimiento, ¿tiene un precio? Sí. Sí, porque como lo veíamos en la carta a los Gálatas, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En otras palabras, alguien más va a administrar lo que tú deberías ya estar administrando en tu vida. O sea, si quieres, o si alguien quiere seguir siendo niño, nada más que no se queje de que alguien más administre su vida. ¿Te das cuenta por qué es importante la renovación de la mente? Ahora, también para renovar nuestra mente debe de haber una renuncia diaria. Cuando nos movemos en los principios, propósito y diseño de Dios, puede haber oposición al avance por el sistema del mundo. Eso tienes que saberlo y entenderlo. Porque muchas veces nos sentimos mal, ¿verdad? De que el mundo luego reacciona. ¿Por qué? Porque cuando la Escritura habla del mundo, está hablando de un sistema de pensamiento que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, que no te extrañe que cuando tú quieras empezar a caminar, ¿verdad? En los principios del reino, el mundo se levante. Tu familia te deje de hablar. Que te digan que ya eres aburrido, que ya no vas a las fiestas, que cómo es posible que te hayan cambiado, que ya te lavaron el cerebro. ¿Verdad? O sea, todo eso, o sea, esa oposición viene, o sea, eso ha sido siempre. No creas que esto es nuevo. Y no creas que nada más a ti te está pasando o te va a pasar. No, esto es, ¿por qué? Porque el mundo, mira, cuando tú vives como viven todos, ¿quién te dice algo? Nadie. Pero cuando tú empiezas a hacer la diferencia, cuando en tu vida empieza a haber esos cambios, entonces es donde empieza la oposición, porque dice, pues el que se está perdiendo, pues que se pierda. Pero cuando el mundo se da cuenta que ya no estás operando conforme al mundo, entonces el mundo empieza a reaccionar. Fíjate, en la Escritura, Abraham enfrentó al mundo en su cultura idólatra. O sea, ¿cuál fue la indicación de Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y tu parentela. Le dijo, mira, tienes que salir de ahí. Si tú no sales de ahí, no vas a avanzar. O sea, deja todo. Toma a tu mujer, toma a la gente que te sirve y sal de esa tierra. Porque si tú no sales de esa tierra, no vas a avanzar. Y muchas veces nosotros tenemos que salir, ¿sí? Tenemos que poner un límite por el bien de nosotros y por el avance del reino. Moisés enfrentó la cultura egipcia. Moisés era una persona, podríamos decirlo, privilegiada. Tenía muchísimos privilegios en el palacio, los más grandes. Pues él decidió renunciar a esos privilegios, porque sabía que esto no lo iba a dejar avanzar. Daniel enfrentó la cultura babilónica y también él tuvo que tomar decisiones en su tiempo de no contaminarse con los alimentos que ellos comían, de no practicar todos los ritos, todo lo que ellos hacían.
y pudo ser una persona que sobresalió. Pablo enfrentó una cultura grecorromana, ¿verdad? El pensamiento griego, filósofos, el poderío de Roma. Pablo pudo haber dicho, pues yo soy ciudadano romano, no tengo problema de nada. Pero él decidió hacer a un lado todo esto. Ahora, hoy enfrentamos una cultura posmoderna, humanista y materialista. Y también es un problema. Es un problema muy grande para nosotros. Fíjense, el apóstol Pablo, segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo advierte a Timoteo de lo que iba a pasar en los postreros tiempos, de la mentalidad posmoderna, de la mentalidad de los hombres en estos tiempos. ¿Sí lo tienen? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si te das cuenta que en este tiempo el hombre se ha centrado en sí mismo, en amarse a sí mismo. ¿Cómo se le llama? Bueno, sí, narcisismo, pero a ver, ahorita me acuerdo. Pero bueno, no recuerdo, pero también dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tiene que haber una renuncia diaria, porque la cultura de este tiempo nos lleva a esto, a pensar en sí mismo. Primero yo, luego yo y después yo. A no respetar las autoridades, no respetar a la paternidad, calumnia y todo lo que acabamos de leer. Todo eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y aunque estamos bombardeados por todo este tipo de situaciones, necesitamos tener una renuncia diaria, pero también debe haber una renovación diaria. Y la renovación diaria se da cuando los principios que Dios revela se convierten en una forma natural de ser, que se manifiestan en nuestro pensar y hacer, sin esfuerzo alguno, renovando nuestros pensamientos diariamente para pensar correctamente. Eso es lo que hace la renovación de la mente. Nos permite pensar correctamente. Porque pensar correctamente va más allá de si me conviene, ¿verdad? A veces decimos, esto sí me conviene y esto no me conviene. Pensar correctamente tiene que ver con que si te conviene o no te conviene, ¿no? A veces pensar correctamente no te conviene como persona, o por el momento no te conviene, porque vas a parecer una persona tonta. Pero si tú piensas correctamente, tu vida se va a ir alineando y tu vida va a ir tomando rumbos distintos, rumbos que engrandecen a Dios.
y rumbos que a final de cuentas terminan beneficiando tu vida. La renovación, te lo decía hace un momento, no viene incorporada automáticamente. O sea, no porque estés en Cristo tu mente ya está renovada. O sea, no cuando vino Cristo te reseteó y dices, ahora ya estás en Cristo y tu mente también, ¿no? Sino la renovación, te decía que es un proceso diario. La renovación es parte de una dinámica espiritual que se genera de la comunión con el Espíritu Santo y de profundizar en la palabra. La renovación del entendimiento nos corre el velo. La renovación del entendimiento nos permite ver las cosas espirituales, nos permite ver lo eterno, nos permite ver lo que trasciende, nos permite ver lo que realmente es importante para Dios. La renovación nos conduce a la formación correcta de los principios divinos que genera una formación progresiva. Los principios divinos están generando en nosotros una formación progresiva, continuamente. Por eso te decía hace un momento que lo que Dios te permitió ayer, tal vez hoy ya no te lo va a permitir. Porque estás siendo llamado a un nivel más alto. Y entre más alto sea el nivel al que Dios te llama, mayor responsabilidad es la que recae en tu vida. Pero a mayor responsabilidad también mayores privilegios son de los que tú goces. Conclusión. Nuestra estructura mental debe ser libre de la mala improntación en que fuimos formados. Por eso es importante la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque todos, antes de Cristo, o todavía hasta este momento, tenemos una estructura mental que fue improntada en nosotros o con la cual nosotros fuimos formados. O sea, fuimos formados de una manera incorrecta, porque durante nuestra vida, antes de Cristo, recibimos palabras, declaraciones negativas que oímos, modelos incorrectos que vivimos o que nos modelaron, tuvimos vivencias y también tuvimos traumas. Todo eso hizo en nosotros una estructura mental de pensamiento. Y lo que ahora Dios está trabajando en nosotros es una renovación en nuestra manera de pensar. En otras palabras, la mente construida en nuestro pasado debe ser destruida con todos sus argumentos para que sea formado en el presente la mente espiritual y afecte nuestro futuro bajo el fundamento de la verdad revelada por Dios. Tú no puedes cambiar el pasado, pero si tú permites que la palabra de Dios renueve tu mente en el presente, créeme que el futuro va a ser afectado de una manera positiva en tu vida y en la vida de aquellos que están en tu entorno. Necesitamos, iglesia, entender esto. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando al hermanito, no estamos jugando. Este asunto es de vida o muerte.
El mundo avanza, la mentalidad del mundo avanza a pasos agigantados, y la iglesia, que tiene todo, se está durmiendo. Necesitamos despertar a esta realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y podríamos decir, es que el mundo está así, pero nosotros tenemos la verdad, que es Cristo en nosotros. Y concluyo con esta porción de la Escritura, segunda carta a los Corintios 10, versículo 3 al 5, que dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Créeme, las armas con las que nosotros luchamos no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de esas maneras de pensar, para la destrucción de fortalezas. Tenemos que desarraigarnos. Mira, hay gente que aún estando en Cristo no avanza porque de niño lo trataron mal, pobrecito, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible, verdad, que ahora, teniendo una realidad en Cristo, mostrándonos Dios la grandeza a lo que nos ha llamado, nosotros nos detenemos porque en el pasado me trataron mal, hablaron mal de mí, se reían de mí, se burlaban de mí? Eso es pasado. Ahora necesitamos saber y entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, porque esa es tu realidad, porque esa es tu verdad, porque eso es lo que tú eres, porque esa es la esencia, porque eso es a lo que has sido llamado por la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias, Señor, porque sabemos que has puesto todo lo necesario para que nuestra mente sea renovada, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti lo tenemos todo, Señor, y podemos caminar a aquello a lo que tú nos has llamado, Señor. Permítenos, Señor, ser dóciles a tu palabra, dóciles a tu verdad. Muéstranos esa grandeza a la cual nos has llamado, Señor, y muéstranos, Señor, la realidad en la que estamos posicionados en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Invitamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.